Queridos amigos, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo el uso horario en el que nos estén sintonizando. Mi nombre es Osvaldo Huerta. Bienvenidos a Culturalmente Responsable TV a través de Expert TV, el canal de los expertos. Y estoy muy contento el día de hoy porque, bueno, después de muchas cosas que tuvimos que estar platicando, un muy buen amigo nos hizo favor de presentarnos y de introducirnos. Y estoy muy contento de que nos acompañe en este día una persona tan importante dentro del estudio de las leyes, sobre todo especialista en cuestiones de cultura. Yo les quiero presentar aquí en la mesa, bueno, pues ahora no es la mesa, van a ser porque nos quedamos en casa responsablemente con todas estas cuestiones de irnos protegiendo unos a los otros con estas pandemias y con todo esto que nos está afectando a nivel mundial. Yo le quiero dar la bienvenida a mi querido Arturo Saucedo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Culturalmente Responsable. Bienvenido. Gracias, Suad. Y pues es un gusto estar aquí en tu espacio y poderme comunicar con la gente que sigue estos temas y que sin duda alguna está muy preocupada por qué va a pasar con la cultura en esta crisis que estamos viviendo. Así es, un tema bien interesante, porque bueno, a Culturalmente Responsable le compete muchísimo toda esta cuestión, y ahorita vamos a ir platicando un poquito con él. Arturo Saucedo es especialista en legislación y políticas presupuestales. Es una persona docta, es promotor cultural y filósofo de la cultura. ¿Quién mejor para hablar de todas estas enfrentamientos, de todos estos dimes, diretes, ires y venires, mi querido Arturo, tanto en Cámara y no solamente en esta legislación, porque esto es algo que se viene persiguiendo desde hace, me parece, 2 sexenios todavía más? Tres, desde con Vicente Fox. Ah, bueno, pues entonces sí, claro, Desde con ya Vicente serían Fox, 3 sexenios, por digamos, supuesto. tres y lo que va de este. Imagínate qué cosa, digo, aquellos que nos están sintonizando, hay mucha gente que se dedica desde hace muchos años a la cultura, pero perseguir una verdadera legislación con respecto no solamente a la ley de cultura, ley de artes escénicas, a todo aquello que tenga que ver con una seguridad de los artistas, para los artistas y un desarrollo cultural, yo sé que no ha sido un camino fácil, Arturo. Pues mira, lo que te puedo decir es que México tiene el más grande patrimonio cultural de todo el continente americano. Claro. Es uno de los países que tiene el mayor patrimonio cultural de todo el mundo y estás hablando de 4 o 5 de ese nivel. Y sin embargo, lo que vino a hacer una política cultural que fue, pues, hasta en cierta medida un modelo para otros países, como fue la política cultural de los 70s, de los 60s, Sí. incluso desde el temprano siglo XX con el vasconcelismo, en donde la atención de todo el mundo estuvo en México por esa política cultural, por la apertura con los artistas, por la manera en que hubo un gran intercambio de México con el mundo. De repente se interrumpió con una serie de gobiernos que tuvieron a mal considerar ir relegando a la cultura a una serie de funciones, como son legitimar gobiernos que no tenían legitimación, como el de Carlos Salinas de Gortari, Claro. ser como parte de una política patrimonialista y de ornamento, como fue en el caso de las dos administraciones primeras que tuvo Rafael Tobar con Carlos Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo, lo que fue una especie de política cultural de cumplimiento porque no tenía ningún interés en el caso de Vicente Fox, y pues finalmente determinó que la presidenta de Conaculta era quien iba a hacer la encuesta. Claro. Resultó ¿Quién iba a ser la juez y ganadora parte? ¿Quién iba a ser todo? de quién iba a ser la presidenta de Conaculta. Y Claro. en el caso de Calderón, pues tuvimos 3 años primero con Sergio Vela, que fueron desastrosos, porque el pliego de observaciones que dejó Sergio Vela ante la Auditoría Superior de la Federación fueron 150 páginas de observaciones, sanciones y Es demás. Y impresionante. bueno, hubo de alguna manera un impasse con los 3 años de Consuelo Sáizar, en donde Sí, yo participé. Yo fui director general de vinculación en ese periodo. en ese periodo. Y lo que te puedo decir es que hubo una gran descentralización de los recursos de la cultura. Se entregaron 18,000 millones
Y ponte a comparar 18,000 millones de 2012, Claro. a 12.50 el dólar, ¿no? Contra los 13,500 que hay ahora y el decrecimiento que tuvo en el tercer periodo de Rafael Tovar. Un decrecimiento y una acumulación indebida de los recursos de la cultura. La Dirección de Vinculación manejaba 3,500 millones en 2012 y la presidencia de Conaculta 600 millones. Rafael Tovar dejó 5,000 millones en la presidencia de Conaculta o en la Secretaría de Cultura, cuando él ya fue secretario, y la Dirección de Vinculación en algunos años se creció 45 millones, ¿no? Entonces, todo ese ejercicio de descentralización de recursos para los estados, para los municipios, para organizaciones civiles se vino abajo. Claro. Y ahora lo que vemos es que la secretaria Frausto tiene 5,600 millones centralizados y, sin embargo, no hay dinero para nada. Pero para nada. Y aparte, producciones de a 20,000 pesos, ¿no? Bueno, claro. Aparte, cortando y curiosamente, yo que siempre mi tarea desde 2004 ha sido darle seguimiento al presupuesto, por arte de magia, en este sexenio, el subejercicio que registran todas las dependencias, sin excepción, es cero. Es ilógico, ¿no? Pues, es una burla. ¿Cómo le hicieron? Por un lado ves que no gastan porque no hay dinero para nada, pero por otro lado, cuando te dan las cuentas, dicen, todo se gastó. ¿Y claro, cómo se gastó? Si no tenían para darle 900,000 pesos para las diosas de plata, si no tenían para pagar los honorarios, si pagaron los honorarios con presupuesto de este año, ¿cómo lo terminaron? No, pues si ni han terminado de pagar, todavía les quedan todavía pendientes pagos de Conaculta a los artistas pendientes de contratos firmados en el año pasado. Entonces, ¿cómo es posible eso? Yo lo que veo es que aquí hay un interés de los recursos públicos solamente para poderlos manejar a la partida del presidente y que el presidente disponga de ellos discrecionalmente. Porque vemos que es el mismo sistema que hay en todas las dependencias. No hay para medicamentos, no hay para ventiladores, no hay para hospitales, no hay para financiamiento de proyectos culturales, no hay financiamiento para el rescate de las empresas culturales, claro, no hay financiamiento para los artistas, pero todo el dinero se ejerce. ¿Y cómo es posible eso? Mira, yo quiero hacer una recapitulación histórica que creo que vale la pena por lo siguiente. Si mal no estoy, era más o menos José López Portillo el que hace toda esta cuestión de darle al Estado volverlo plenipotenciario a partir de cuestiones de cultura. Entonces, él prácticamente abraza y se vuelve responsable de toda la cultura. Si lo tenemos claro desde ahí, viene entonces una tendencia que se ve reforzada efectivamente con Salinas de Gortari, a partir de decir, nosotros somos los que determinamos qué sí y qué no es cultura, cosa que se me hace aberrante. Entonces, y que bueno, independientemente de, cuando la cultura, tú mejor que nadie lo sabes, es una manera en la cual somos los ojos, las voces, la pintura, el cine, aquello que nos volvemos críticos de la sociedad y nos volvemos críticos de una forma en la cual somos los que le tenemos que abrir los ojos a la sociedad para criticar abiertamente cómo lo que estamos viviendo en el mundo, en el gobierno, en nuestro ámbito, en nuestra casa, en mi alma. Eso es como en esta parte. Creo que a partir de ese paternalismo mal entendido, es que se viene desmembrando, se viene más bien cohesionando de tal manera en la que solamente se podría realizar buscando una descentralización, como tú bien lo comentabas. Se vuelve en la dirección de vinculación a partir de donde estás, cuando se empiezan a repartir estos puntos. Pero volvemos a un punto donde el mismo presidencialismo de antaño surge a partir de una silla presidencial sin cabeza, completamente acéfala. Bueno, acéfala, bueno, como tótem, pero como cabeza olmeca, o sea, de piedra, enorme, inamovible. Y en ese momento se determina que se cortan apoyos, no solamente para asociaciones civiles. Yo no digo que no, hubo muchas cuestiones de corrupción, la hubo, pero también debe de haber
cosa que muy poca gente sabe. Todos los organismos de investigación con los que cuenta México son extraordinarios. Y toda la policía fiscal que tiene México es extraordinaria. Sin embargo, no se dan a la tarea de nutrirla ni de buscar a aquellas asociaciones que fueron corruptas desde sexenios pasados. Y aviéntatelas desde Salinas, que efectivamente empiezan a abrir una gama amplia sobre oportunidades donatarias autorizadas. Y Fox, entonces, con bueno, Fox, que daba el dinero sin que hubiera siquiera donatarias. bueno, claro, bueno, sí, pero si a eso nos vamos a las adjudicaciones directas, pues entonces, más a mi favor. Ahorita también hay varias adjudicaciones directas y estamos Sí. esperando resultados, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el ámbito político, desafortunadamente, desde ese tiempo, se ha venido de la mano de la cultura y no debería ser, mi querido Arturo. Debería ser completamente autónomo, como en su momento, o bueno, como es la UNAM, como este organismo, y que hay una propuesta asquerosa de volverlo ahora centralizado, ¿no? Claro. Pues mira, lo que tú llamas toda esa época y ese presidencialismo es lo que Octavio Paz denominaba el logro filantrópico. El logro filantrópico, pues es esa imagen del gran padre o el protector de las artes y de la cultura, Sí, pero que pues es un sistema autoritario de control que no reconoce los derechos de las personas. Si tú exacto. te fijas, toda la legislación de México hasta 2009 que se aprueba la reforma constitucional de los derechos culturales, que yo Sí, redacté, tenemos que toda la legislación es solamente sobre patrimonio cultural material. Es decir, claro. los monumentos, todo eso estaba protegido, pero las personas no existían, las personas no tenían derechos. Y además, esto era parte de una mentalidad, los sindicatos aplaudían ese tipo de cosas. El presidencialismo es ese tótem, como tú dices, del poder, en donde muchos millones de mexicanos nos identificamos porque queremos esa visión autoritaria. Entonces, el asunto está en que lo que se ganó en esos sexenios, que no voy a defender que no hubo corrupción, que no hubo abusos, no lo voy a defender, es indefendible. Claro, Y yo creo que sí hay un hartazgo de la gente que votó por un cambio que se les prometió y que no se ha dado. así es. Pero por otro lado, lo que sí se ganó fue espacios de autonomía. Sí, Y esos espacios de autonomía tienen que ver con una legislación que permitía la descentralización, que permitía que el presupuesto se erogara de una manera ordenada mediante políticas, principios, secretarías, funciones, partidas. Eso hay que reconocerlo, son construcciones que se hicieron después de que perdió el PRI. Antes todo era discrecional. Yo comencé a trabajar en Conaculta en 2009 y te sí. puedo decir que, no, perdón, en 1990. En 1990. 1990. Ok. Y te puedo decir que en varias dependencias que trabajé de Conaculta me pagaban con cheques personales. Porque en esa discrecionalidad que el financiamiento de Conaculta venía de la partida secreta del presidente, les hacían los depósitos a los funcionarios a sus cuentas personales. Así trabajó Tobar. Y Claro, esa era la mentalidad de Tobar cuando regresó hoy y dijo, yo quiero trabajar igual, ¿verdad? ¿Cuándo me van a mandar el dinero a mi cuenta personal? por supuesto. Entonces, ese conflicto tiene que ver con un México que cambió con esta serie de instrumentos y que ahora vemos que se está perdiendo. Él, de nuevo, ese presidencialismo no se ha ido, ese presidencialismo regresó, como en los 60s, como en los 70s, y lo que vemos es que esas medidas y esas acciones son, una, falta de respeto a los derechos culturales, a los derechos de los artistas, a los derechos que tienen por ley las asociaciones, porque no Exacto. es una dádiva del presidente, está en la Constitución que los recursos públicos son también para el financiamiento de asociaciones que desde la sociedad civil Civil. participan en acciones de gobierno. La reforma constitucional de los derechos culturales habla en el 73, 29 ñ, que también redacté yo, de la participación de los sectores social y privado.
Así es. Entonces, no es una dádiva, es simple y sencillamente un derecho constitucional que se debe respetar. Que si hay abusos, se tienen que perseguir los abusos, se tiene que luchar contra la corrupción, se tiene que fincar responsabilidades y llevar a la gente que se corrompe ante los jueces para que sea una entidad judicial la que determine si es inocente o es culpable. Pero Claro, vemos asociaciones que les dieron millonadas por museos que no se hicieron, por cosas que no se hicieron, y nadie recupera un peso, claro. nadie hace ninguna acción. Todas esas cuestiones de denuncias y escándalos se deberían de atacar. No puedes combatir la corrupción quitando solamente los fideicomisos o los donativos. Es como si tuvieras juanetes y te quitas las piernas, ¿no? Para Exacto. Bueno, eso es lo que aguantar está el haciendo el juanete, ¿no? gobierno. Entonces dices, y bueno, pues las piernas te servían para caminar, para correr, para moverte. Es decir, los fideicomisos que están quitando. Hay fideicomisos que México tiene con organismos internacionales, Claro, de educación, de ciencia, de cultura, y que además es una obligación del Estado mexicano financiar este tipo de acciones con la UNESCO, con las embajadas, con institutos internacionales. Hay una serie de fideicomisos como el FONCA, en donde se establecen las políticas culturales del arte en México. Hay una serie de fideicomisos que tienen que ver con el financiamiento de estados, de municipios. Todo eso se está viniendo abajo porque lo que interesa solamente es el dinero. claro. No interesa si se hace un buen papel o si se ejercen bien los recursos. No hay estudios acerca de la eficiencia de esos fideicomisos o sobre si hay corrupción, qué corrupción hay. No les interesa. Les interesa el dinero. Son los 250,000 millones porque en plena crisis, en plena emergencia, Claro. tenemos un presidente que está preocupado por cómo se va a mantener en el poder financiando sus programas sociales. Punto. ¿Qué sucede en el mundo? En el mundo sucede lo contrario. Estás Completamente. hablando de miles de millones de euros que está gastando el gobierno alemán porque considera que la cultura es prioritaria para, no solamente para la cohesión, para la identidad, para la economía de Alemania es fundamental la cultura. El rescate que tiene Francia también es de estamos hablando de más de, son 55 millones de euros, una cosa así. Estados Unidos tiene otro fondo también significativo. Argentina, estás Argentina. hablando de miles de millones que va a invertir el gobierno argentino para el financiamiento de su cultura. Igual el plan de rescate de Chile habla de miles de millones para financiar la cultura de sus países. Aquí estamos hablando de 1 millón por estado Sí. y de que si, a ver cómo le haces, manda tu trabajo y si lo aceptan te dan 20,000 pesos. Es algo ridículo. Es una Estamos hablando ofensa. de una emergencia y en esa emergencia debería de haber una reorientación del presupuesto. Y esa reorientación es lo que debe dar como prioritario lo que ahora en este momento sabemos que vamos a enfrentar en muy poco tiempo. Arturo, lo que comentas a partir de cómo en este cambio global y en esta situación global ha ocurrido una cosa y un fenómeno que a mí me llama poderosamente la atención, que aunque estamos todos encerrados, el mundo se ha unido de una manera impresionante y las comunicaciones han ayudado de una manera bestial para poder tener esta comunicación de primera mano y saber efectivamente quién sí está apoyando, quién no está apoyando, quién están haciendo, cómo está haciendo todo este rollo. Desafortunadamente, y tenemos muchos amigos en diferentes países que nos siguen, desafortunadamente la imagen de México en el mundo es de risa, es de un payaso gobernando, es de gente que no está teniendo una aportación, es de retraso en vez de ser vanguardia, cuando durante mucho tiempo hemos sido vanguardia de muchas cosas y hemos sido una punta de lanza de trabajo arduo, duro y efectivamente, platicando con gente de la UNESCO nos decían ellos sobre el patrimonio y decía, hay más patrimonio intangible ahora ya en México, porque todo lo que ha sido patrimonio cultural tangible está muy claro y ya está protegido y ya está establecido, pero cada vez hay más todo lo que implica esta parte cultural patrimonial, gastronomía, lugares, bueno, lugares como físico, pero Tradiciones. ideas, tradiciones, mil cosas, ¿no? Que la misma gente
va protegiendo y que entonces, a partir de estas empresas culturales y de esta industria creativa, pudiendo generar una riqueza mayor al mismo país, al mismo Producto Interno Bruto, no se conoce porque no han querido escuchar a los expertos como tú, a varios expertos amigos de nosotros que estamos, como Patricia Chavero, como el mismo Piedras, como el mismo Arturo Sastre, como mucha gente que ha estado involucrada, dándoles números, cifras, tendencias y oportunidades como para decir, realízalo, hazlo, genera apoyos, no bajes el porcentaje para las asociaciones civiles, al contrario, aumenta la deducibilidad fiscal, aumentalo y fiscalízalo. Así como los que tenemos que hacer las declaraciones cada 3 meses, luego cada mes, luego cada 6, luego cada año y luego que nos revisen así por todos lados a ver dónde están todo lo que tenemos guardado. ¿Por qué? Porque son asociaciones que están trabajando. En este caso, todo este trabajo, todo esto que ustedes hicieron y ustedes elaboraron con la modificación de la ley, adaptándola a una cuestión universal, porque también se basan en derechos humanos, los inalienables, que es el acceso a la cultura, el desarrollo sostenible, todos estos principios fundamentales en los cuales el ser humano necesita y es reconocido internacionalmente, se tiene que hacer, se tiene que reconocer. Es un derecho que no solamente puede ser susceptible de una demanda aquí, o sea, sería desde un procedimiento constitucional, sería a través de colegiados de circuito, sería a través de tribunales internacionales, donde podríamos decir que efectivamente no se están respetando los derechos. Deja tú los de aquí, porque ya también hay ley, más aparte las adecuaciones que se están haciendo. Pero todos los que son inalienables del humano, derechos humanos internacionales, firma de los acuerdos de la Haya, el mismo ONU, UNESCO, todo lo que hay, se los están pasando por el arco del triunfo, mi querido Arturo. Pues mira, el drama que estamos viviendo, yo lo concibo así. Este gobierno comenzó dándose un balazo en los dos pies a la hora de llevar al desempleo a miles de personas que laboraban en el sector público. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Pues bajó la recaudación, porque son los cautivos, entonces claro, los corres, pues entonces baja la recaudación y tienes menos dinero, ¿verdad? Claro. El hecho de no atender en esta emergencia las pequeñas, medianas empresas y a la cultura no solamente es el balazo en las piernas. El balazo en las piernas es quedarte sin un sector dinámico de la economía, pero el asunto de la cultura, el no tener un programa de rescate para la cultura es un balazo en la cabeza. Claro. Entonces, eso es lo que no se ve, porque además, lamentablemente, tenemos un presidente que no sabe de finanzas públicas, que no le hace caso a sus secretarios de Hacienda. Ni de cultura. Dice a su secretario de Hacienda con las estimaciones que hace a favor de su gobierno, porque lo que el secretario de Hacienda estima como menos 3.9 de recesión, las diferentes calificadoras dicen que es 8. ¡Claro! 8. Es impresionante. Entonces, pero si son los otros datos que están manejando el mismo gobierno. A menos de la mitad el impacto y todavía lo descalifica y lo saca como si fuera un idiota, pues dices, bueno, ya, me doy con este señor, ¿verdad? Porque no se puede. Entonces, ese es el asunto, que no se dan cuenta de la gravedad de las acciones que están llevando y que además todos los gobiernos están preparándose para invertir, porque invertir los recursos públicos significa dinamizar empleo, dinamizar la economía, posibilitar que esa recesión se convierta en crecimiento económico inmediato. Claro. Ya ha sucedido, no es una cuestión de magia ni de amuletos, es una cuestión de análisis económico sólido que te permite saber cuáles son las vertientes más dinámicas o las oportunidades que tienes. Y nosotros tenemos una oportunidad enorme con nuestro patrimonio cultural, material el inmaterial y el intangible. También. Los dos, y además, por otro lado, las diferentes industrias creativas que tendríamos que estar apoyando y que estar financiando, y las diferentes instancias de organización de esos recursos desde la sociedad civil, porque la diferencia que hay entre un Estado totalitario, como tú dices, que determina el destino de los recursos y el contenido de la cultura, a un Estado democrático
en donde los sectores social y privado tienen que participar de las políticas culturales, porque esa es la democracia. Que nos Completamente. organicemos como sociedad para determinar también los contenidos y el destino de los recursos, porque así funcionan las democracias. No es un complot contra el presidente ni contra No. su proyecto, es Sí. simple y sencillamente un derecho que tenemos hasta donde se ha consolidado un Estado democrático en México, ¿no? Entonces, ese es el conflicto que yo veo, ¿sí? No, completamente. Ahora, y has tocado un punto que digo, eran de los temas que a mí me interesa platicar contigo, porque la participación de la iniciativa privada es indispensable y siempre ha sido indispensable porque si antes se consideraba estos empresarios como mecenas, y si nos vamos también a un proceso histórico, nos podemos ir desde hace muchos años, pero vámonos aquí a México, efectivamente también, donde los grandes empresarios empezaban ellos a comprar y empezaban a ser recaudadores de arte para sus colecciones privadas, pero también abrazaban a diferentes pintores, escultores, y empezaban a hacer, los mandaban a estudiar, mandaban a la gente para diferente lado, porque el apoyo del gobierno no era a menos que fueran direccionados y entonces ya los mandaban algunos a Cuba solamente a que estudiaran, algunos los mandaban a otros espacios, pero no había un desarrollo realmente artístico hasta que se regresan todos estos grandes artistas mexicanos y empiezan a ser los críticos y empiezan a hacer arte, si bien no popular, para toda la gente. Y empiezan a abrir su arte de una manera llamémosle colectiva o llamémosle pública, no colectiva, llamémosle pública. Y entonces encontramos, sí, algunos grandes escultores, grandes pintores, muchos artistas plásticos y muchos exponentes también, históricamente nos dividimos en una cuestión de mercadotecnia y una cuestión artística, que ahí donde creo que también se rompe en una ideología, cuando dice la gente, oye, es que una cosa es el arte y otra cosa es la comercialización. Y yo creo que de ahí el punto medular donde se rompe es ese malentendimiento donde a partir de uno se puede lucrar y a partir del otro no. Y entonces uno era el público que era abrazado por el gobierno y el otro era el apoyado por la iniciativa privada. Y entonces ahí yo creo que es una vertiente donde se rompe y ese nudo es el que tenemos que volver a enlazar para poder hacer que la industria creativa sea ahora una industria como lo es, pero solamente con conciencia y fortaleza de la participación entre los generadores de la riqueza en México, que es la iniciativa privada, y los generadores del arte y de la cultura en México, que son los artistas. Y no solamente los comunicadores comerciales, que ahí esa es otra. Pues mira, yo creo que el gran problema que tenemos es nuestra formación católica, porque los países protestantes lo que te piden, una vez que tú pides un financiamiento, si tú vas a Alemania, si tú vas a Inglaterra, y tú dices, oiga, es que quiero que usted me preste, o me dé, que quiero un donativo de 200,000 euros o de 1 millón de euros, no sé, porque quiero hacer tal cosa. Y entonces te dicen, bueno, sí, ¿y cuánto va a ganar de eso? Y si tú les dices, no, es que yo no voy a ganar nada. Entonces, ¿sabes? Primero, no me interesa. Pues claro. No me interesa. Porque aquí se trata de que gane, Claro. porque ya no quiero que me vuelva a pedir. Quiero que le vaya muy bien, quiero que se haga millonario y quiero que le dé empleo a todas las personas y quiero que en lugar de hacer una película, haga 10, haga 20, 10, haga claro, 30, ¿sí? Y que además, pues mientras abra su casa mejor le vaya a usted, va a haber genere más trabajo. empleo y esto que estoy invirtiendo se va a convertir evidentemente en una aportación del Estado para estimular la economía. Sí. Y si por otro lado aquí tú dices, es que mire, yo quiero el dinero porque voy a hacer un negocio, dice, oiga, pero no, es que usted está lucrando. O sea, la palabra lucro es para el católico un pecado. Para el protestante es el fee, es el beneficio, ¿ves? Pues si no tienes eso, dices, me estás mintiendo. ¿Cómo lo claro? Pues entonces, si lo vas a hacer por nada, pues me estás mintiendo, ¿sabes qué? No te damos nada porque nos estás mintiendo, ¿sí? Exacto. Y aquí entonces tienes que jugar el juego de, no, es que sabe que, mire, sí, pero no, pero... Entonces, es algo absurdo, es decir, realmente
yo creo que se cometen tres errores desde mi punto de vista en la comunidad artística y en la comunidad cultural. Sí. Uno, el primer error tiene que ver con concebir el arte como una especie de pérdida personal. Si Claro. yo pierdo, entonces soy un héroe y soy un gran artista. Si yo gano, soy un malvado. Entonces lo he estado haciendo por una cuestión de lucro, ¿no? Primer error. Sí. Segundo error, los recursos públicos son eso, recursos públicos. No es dinero del presidente, no sale de la bolsa del presidente, no sale de la bolsa de Morena. Claro. Al contrario, los recursos de Morena son recursos públicos. Públicos también, por supuesto, ¿Sí? completamente. Y en todo caso, tenemos derecho a todos los recursos públicos. Y el tercer error, es decir, la gente piensa, no, es que yo no voy a pelear con Alejandra Frausto porque ya no me va a considerar y entonces los recursos públicos. No, los recursos públicos son eso, públicos. Claro. Tienes que luchar para que se ejerzan con igualdad entre todos. Y tercero, que se ejerzan con un principio que es la ley vigente. Lo que dice la ley vigente. Mira, ha habido demandas laborales del INBA y de diferentes lugares. No sé si te acuerdas tú del tema de una demanda laboral que pasó por varias administraciones del INBA. Sí, claro, por supuesto. Y Maraki fue directora del INBA, luego pasó a secretaria de Cultura y tuvo que desembolsar una millonada. Alguien habla de 80, 100 millones de pesos por una demanda laboral. ¿Ve? Porque lo arregló a las 12 de la noche y al siguiente día iba a ser destituida e iba a haber una acción penal contra ella por desacato que podía ser cárcel. ¿Sí? Es decir, si esos trabajadores hubieran dicho, sí, no vamos a demandar porque mira, es que nos van a poner en la lista negra y no nos van a ya no nos van a considerar, no nos van a dar otras cosas, ¿sabes nos van a qué? correr. No los iban a volver a considerar. Punto. Pues, exacto. Entonces, qué bueno que demandaron. Claro, por supuesto. Si tú no pones a funcionar las leyes y el sistema judicial a tu favor, estás mal. Tú eres el que está mal. Claro. ¿A dónde llevan mis argumentos? Lo que tendríamos que hacer en esta circunstancia de que el presidente no escucha y la Secretaría de Cultura pues, simplemente está a las órdenes del presidente, es una demanda colectiva por violación de los derechos culturales ante las diferentes instancias y como tú lo has mencionado también hasta instancias internacionales, a los tribunales internacionales. Claro. Y también una demanda judicial de miles de personas que estén presionando para que se respeten sus derechos culturales. ¿Sí? Así es. Y son ese sería el gran cambio. Claro. Mira, ponte a pensar en la experiencia. El IMER tiene un presupuesto como de 55 millones. En el 2019 el presidente les quitó el 40%. Y hubo una presión fuerte en redes sociales y demás, y les regresó una cantidad. Si un presidente se va a recortar a una institución que tiene 55 millones y le quita el 40%, y en este momento desaparecen los fideicomisos que son 250,000 millones, pues va por el dinero de todo, hasta el último peso. Claro. Entonces, seremos muy tontos si no queremos debatir y tener pues una querella legal sobre esos intentos en una serie de grupos que de por sí ya viven la precariedad. Así es, completamente. Ahora, y efectivamente, porque aquellos amigos que no sepan de lo que estamos hablando, este programa está saliendo el día lunes, pero hubo un acuerdo presidencial donde cancelan los fideicomisos y eso fue la semana pasada, hace un par de días. Ayer. Sí, de hecho ayer, pero como nosotros vamos a salir al aire hoy, que es claro, mañana, que es dentro de unos días. Exacto, perdón. Exactamente, el día 2 de abril en la noche, como la acostumbran a hacer todo a escondidas, entonces sacan un acuerdo, también igual de raro como el que sacaron uno anterior, donde hacen una ley seca extrañísima. Pero bueno, lo sacan cancelando y suspendiendo todos los fideicomisos
que hay para, no solamente para apoyo a cultura, sino para apoyo para muchas cosas, sino apoyos federales, fideicomisos municipales, federales, prórrogas, nuevamente sin un ordenamiento y sin una regla, porque en la mañana cuando quisimos comunicarnos con todo el mundo decía, no lo sé, no lo sé, tengo que investigar si yo entro dentro de eso, si no entro dentro de eso, si cuáles son las organizaciones que están protegidas bajo un sistema, porque a la letra decía aquellos que no cuenten con un sistema. Entonces, si no contaban con un sistema, entonces, ¿qué es contar con un sistema, Arturo? Pues el asunto es que tenemos, es que mira, tengo problema ahorita con la batería. No te preocupes. Voy a recargar. Cárgalo mientras. Pues sí. Cárgalo mientras vamos platicando nosotros aquí con la gente. Y este comunicado y este acuerdo, porque los acuerdos son presidenciales, resultan, bueno, en eso, y la duda que tenemos la mayoría de las personas que están y que estamos viendo toda esta cuestión, nos implica no solamente un hacia dónde lo vamos a determinar, hacia dónde se va a ir ese dinero, que es muy importante, por supuesto, pero nosotros hacia dónde vamos encaminando, porque todos los trabajadores culturales, empresas culturales, artistas, creativos, estudiosos, filósofos, son personas que queriendo y amando mucho a México, son personas que hemos estado buscando y hemos estado trabajando, bien lo decía Arturo, incluso poniendo de la bolsa, cuando no debe de ser, porque nos volvemos todos de alguna manera productores o coproductores de la experiencia y nos volvemos gestores culturales a partir de la necesidad de no haber unas reglas claras. Y nos volvemos entonces algunos charales ante un mar de tiburones llamado brokers y llamado gente que tiene los hilos de esos dadores de los fondos y financiamientos, que al final del día siempre iban a ser los mismos, hasta que no se cortara con esto. Sí creo que es momento de poner ese alto y desafortunadamente vemos que la cultura, el arte y los artistas en los momentos complicados ven y se dan cuenta de que somos aquellos que estamos al frente, somos los que estamos alegrando a la gente, divirtiéndola, manejándola, abriendo posibilidades, haciendo cosas creativas, mientras otros se deprimen, mientras los otros tratan de robar el dinero. Pues mira, yo creo que la experiencia histórica es muy importante. Cuando termina la Revolución Mexicana y existen los conflictos entre caudillos, el vasconcelismo surge porque le da una razón de ser a la revolución, y la razón de ser es educativa y cultural. El Estado mexicano encuentra para todos los ciudadanos ofrecerles una alternativa de transformación, de promoción, de desarrollo integral, de integración comunitaria a través de la educación y a través de la cultura. Ese es el gran pacto del vasconcelismo. Entonces, en ese sentido, de esta epidemia, de esta situación que estamos viviendo, tenemos que reconstruir las bases bajo las cuales el Estado mexicano les está proponiendo un para qué a todos nosotros. Y si ese para qué se llama solamente programas sociales, y si ese para qué solamente es la pervivencia de un partido en el poder, como lo estuvo el PRI 80 años, pues entonces la cosa está muy mal. Está muy mal porque nosotros sabemos cuánto le costó al país esos 80 años de retraso, de gasto de recursos, de corrupción, de impunidad. Y estamos viendo lo mismo, estamos viendo el mismo guión, el mismo modus operandi. Darle impunidad a unos, castigar a otros, el controlar los medios de comunicación, el gastar ese dinero de manera discrecional, el no tener licitaciones, el tener proyectos como el del Tren Maya, que son abiertamente cuestionables por su poca utilidad, porque parece más como un nuevo corredor para el narco que otra cosa. Parece además que no tiene ninguna sustentabilidad, que va a haber destrucción cultural. Parece patrimonial, ecológica.
Exacto, ¿no? El medio ambiente, el impacto negativo que tiene el medio ambiente, la cultura, al desarrollo de las comunidades. Es un proyecto colonial que no respeta los derechos de las comunidades indígenas, de las culturas originarias. Y si ahí lo ves con Dos Bocas, con el proyecto de financiamiento de Pemex y con ese gran banco de discrecional que se llaman programas sociales, que nadie sabe realmente qué son ni cómo se operan, porque se dice que se operan hasta incluso dándole el dinero en propia mano a la gente, Sí. pues entonces, la verdad, los recursos del país se están gastando muy mal y nos estamos quedando en una situación de indefensión, de vulnerabilidad ante la siguiente hecatombe que viene, que es la recesión económica, ¿no? Entonces, yo creo que una demanda colectiva tiene que ser la forma en que la sociedad se organiza para ponerle un límite a la autoridad. Es un derecho constitucional y es algo que tendríamos que hacer, que impulsar, no solamente en México, en las democracias latinoamericanas tienen casi la misma situación. Entonces, por otro lado también, yo creo que no solamente es la Ciudad de México, es todo el país los que tendríamos que irnos organizando con ese conjunto de acciones dentro de la ley, que tengan como resultado el poner un límite a esa discrecionalidad y a esta manera en que se están gastando responsablemente los recursos del país y en que se está descapitalizando las instituciones. Claro. Ahora, tú estarías de acuerdo eh, evidentemente en esta demanda colectiva, pero ¿qué tanto podría verse involucrado séquito de golpeadores digitales y amenazadores que se vuelven en el momento en el que sienten agresión hacia el patriarca, se Ujú. vuelven de una manera y que me queda claro, pero ahí el riesgo que hay es del amedrentamiento que surge Es que, nuevamente de una tendencia priista de es antaño. que no es contra el presidente. No, Todo el exacto, movimiento no es contra el presidente, es simple y sencillamente es una demanda por el ejercicio de los derechos culturales, por el respeto a los derechos constitucionales. pero sería quien resulte responsable. No, no. Sí, mira, en ese caso la cuestión es, uno, medidas preventivas, es decir, que de lo que se ha venido haciendo ya no se haga, Claro, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de precariedad, falta de recursos, de recesión, no me salga con 20,000 pesos, ¿no? Dos, y eso sería acciones Secretaría de correctivas. Hacienda. Entonces, eso es Ah, Secretaría de exacto. Hacienda. No, es que hay que hablar de la macroeconomía, es decir, mira, no sé si te digo que como yo le doy seguimiento al presupuesto, Sí, el presupuesto eran 6 billones sí. 230,000 millones en 2019, Mm, ¿sí? Este año el presupuesto creció un poquito más del 10%. Estamos casi en 7 billones de pesos. Es decir, tampoco es un presupuesto de un país pobre, claro. tampoco. Es decir, estás hablando, México forma parte del G20, es una de las economías relevantes del planeta. Entonces, no puedes simple y sencillamente mandar a la precariedad, a la descapitalización, a la inanición de las instituciones culturales solamente por tu capricho. Claro. Entonces, si hubo este incremento de más del 10%, ¿dónde está el incremento para la cultura? ¿Dónde está el incremento en educación? No, ¿Dónde pues está hubo el los incremento recortes en empezaron desde que ciencia? entraron. ¿Dónde está el incremento en investigación científica? ¿Dónde está el incremento en desarrollo económico? ¿Dónde está? Es Claro, decir, algo está pasando mal con el presupuesto. Pero en ese sentido, lo que mi comentario tiene que ver con que finalmente de lo que se trata es de organización ciudadana para defender espacios democráticos. Un espacio democrático es el presupuesto, otro espacio democrático es el ejercicio de los derechos culturales, el ejercicio de la libertad de expresión. Y yo creo que todo eso puede dar lugar a una demanda colectiva en donde se demuestre con análisis económicos cuál es la aportación de la cultura al Producto Interno Bruto,
qué papel tiene la cultura en la economía, qué factores están determinando que de nuevo, al caer el presupuesto de la cultura, caiga la producción cultural, y con eso vamos a tener también un declive más profundo de la economía, porque si la economía participa en un 3.9, 4% del PIB, y si tiras la cultura, pues entonces la cultura va a dejar perder otros 2 puntos porcentuales del PIB. Entonces, pues eso es dramático. Estás hablando de que si son casi 7 billones el presupuesto, la creación de riqueza debe andar por ahí de unos 14 billones, ¿no? Entonces, 2% de esos 14 billones está más que justificado lo que se está pidiendo. Es decir, es nada. Es nada. Es el punto 0003, ¿no? Sí, Entonces, claro, sí, es muy poca comparación. Ahora, hay mucha gente que reclama que, bueno, digo, hay otras necesidades y no necesariamente la cultura. Yo creo que en este momento está tan descuidado todo que ya no ubicamos las necesidades primarias. es que mira, lamentablemente el discurso de la secretaria con el discurso del presidente son vacíos en ese sentido. Es decir, la secretaria habla del gran significado que tiene la cultura para la transformación a la que llama el presidente, pero vemos que no tiene ninguno. Sin embargo, en términos reales, el empleo cultural es uno de los mecanismos que puedes desarrollar Claro. para todo el país, Sí, por para todas las supuesto. comunidades. Por ejemplo, te pongo nada más un ejemplo. Tenemos 200,000 sitios arqueológicos registrados en México. 200,000. 200,000. ¿No? Entonces, hay unas cuantas, son como 16 zonas arqueológicas que están en funcionamiento, etcétera, ¿no? Pero entonces, de esos 200,000 sitios que tú puedes habilitar su acceso, paso para turismo nacional, turismo Claro. internacional, Generar empleo, investigación, a darle las espacio. comunidades que viven colindando, incluso las grandes zonas arqueológicas, deberían de tener un beneficio, ¿sí? Claro. Un beneficio. Si tú vas a otros países y, por ejemplo, tú visitas Stonehenge En Inglaterra. Inglaterra, Mm. ¿quién vende la camiseta, la gorra, la taza, el Claro. recuerdo, el libro, los videos, los DVDs, la música? Pues es la misma Pues la gente que misma vive por gente, aquí, claro. Los lugareños. ¿no? ¿Y qué Claro. sucede? Pues que viven muy bien, Sí. ¿no? Entonces, ¿por qué debemos de seguir con ese discurso paternalista, como tú bien lo dijiste, y del logro filantrópico de que todo esto es mío, es del Estado, y ustedes están condenados a ser pobres aunque vivan aquí, ¿no? Claro. No, por Y supuesto. a ver cómo venden lo que se encuentren, Claro, porque si porque no, de aquí no van a sacar nada, ¿no? y te voy a multar donde hagas Y te voy a alguna multar cosa. aparte, ¿no? Exacto. Entonces, esa mentalidad autoritaria debe cambiar. Y la cultura debe de convertirse en un verdadero medio de bienestar, de empleo, de desarrollo. Y pues Una economía pues, creativa, ¿qué es eso? Es un desarrollo económico, es una empresa cultural, como bien lo dijiste. Y tenemos que ir adaptando, y yo creo, mi querido Arturo, tenemos que ir también, no solamente adaptando, sino también compartiendo con todos nuestros amigos artistas a que comprendan y cambiar ese chip para poder decir, somos empresarios culturales, somos artistas del emprendimiento cultural, somos emprendedores culturales, ¿sabes? O sea, volverte el generador de tu propio empleo bien pagado y bien remunerado y creativamente libre de expresión. claro. No, y como dices también, si los empresarios o los artistas que tienen medios como Del Toro, que ha hecho labores altruistas Filantrópicas, importantes, y claro. dice, yo eso lo doy a fondo perdido, pues qué bueno, ¿no? Pero que existan los mecanismos para que haya transparencia, para que Claro. haya, ¿verdad? Una certeza de que la gente que está aportando ese dinero saben que va a llegar a un buen fin y que no se convierta en un instrumento de hacer negocios
como los de las orquestas aztecas y de todas esas cuestiones, en donde lo que tienes es un abuso, porque en realidad no hay ningún altruismo allí, ¿no? Claro. Entonces, esas cuestiones, pues evidentemente se tienen que combatir, pero no se combaten quitando todos los mecanismos de financiamiento, no se combaten quitándote las piernas, o los brazos, o la Bueno, cabeza. que ha sido una tendencia, o sea, ha sido una tendencia cerrar la llave y luego a ver cómo le hago. Y entonces, y cierro la llave del huachicol, y cierro la llave de la gasolina, y corto con asociaciones civiles, y corto fideicomisos, y luego ya veo cómo le hago. Entonces, desafortunadamente, porque así lo eligieron 30 millones, tenemos que ir sorteando, ¿no? Esta parte de decir, órale va, vamos a ver para dónde estamos jalando, pero creo y estoy de acuerdo contigo que siempre el pueblo es el que tiene el control y el poder ante cualquier tipo de gobernante. Y si creemos que es una democracia, que es, que es porque, bueno, fue electo democráticamente, entonces hay que generar esos ajustes y esas rendiciones de cuentas y sobre todo esos apoyos que ya están y que están determinados efectivamente, como tú bien lo comentas, con la ley vigente, con la ley existente, porque no nos estamos sacando de la manga absolutamente nada. No, pero además, mira, hay una mala interpretación del proceso democrático. Hubo una campaña y en la campaña votaron 30 millones de personas y las 30 millones de personas determinaron quiénes iban a ser gobernadores, Exacto. alcaldes, presidentes municipales, presidente de la República, senadores, diputados, etcétera. ¿Ok? La vida democrática representa cómo dentro del Estado y dentro de las leyes vigentes, por eso protestan mandar y hacer mandar la Constitución y las leyes que de Que de ella ella emanen. emanen, porque ese es el quid. Son gobernantes o tienen el cargo cuando se comprometen a guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Nuestra obligación como ciudadanos es recordarles que hay una Constitución y que hay leyes. Claro. Y nuestra obligación como ciudadanos es participar en el diseño de las leyes, en el contenido de las leyes y en evitar que se deroguen garantías constitucionales, Claro, esa ¿no? es la participación ciudadana y ese es el deber ciudadano. De todos, los que votamos a favor, A los que favor o en votamos en contra, contra, porque todos, ejercimos y voto. todos. Porque, por ejemplo, mira, la comunidad cultural, la mayor parte de la comunidad cultural votó a favor de López Obrador. Sí, Ahí está. Bueno, si ahora sienten que la política cultural que está llevando no es la correcta, pues tienen todo derecho a inconformarse, completamente. ¿no? Y no es estar contra el señor. Votaron por él, estuvieron con él. Simple y sencillamente que en los contenidos específicos de política cultural, de desarrollo cultural, está equivocado. Y creo que tenemos la capacidad de disentir de nuestros gobernantes y de organizarnos como ciudadanos para hacerles saber que disentimos de sus acciones, ¿no? Creo que es un cierre extraordinario, mi querido Arturo, es un cierre contundente. El tiempo se nos está terminando, parece que fueron 2 minutos. Estás cordialmente invitado a que volvamos a platicar. Seguramente ya pasarán, esperemos muy pronto, todo esto para invitarte ya a los estudios de Expert TV, el canal de los expertos, y poder seguir platicando. Por el momento nos vamos a despedir. ¿Con qué quieres cerrar, mi querido Arturo? Pues con lo que dije, que las malas decisiones de gobierno han dado como consecuencia una baja de la recaudación y que las primeras decisiones fueron un golpe, un balazo en los pies. Las siguientes decisiones en cancelar proyectos y proyectos que tenían de alguna manera una esperanza productiva, como es el caso del aeropuerto y otros proyectos más, ahuyentó la inversión, la internacional y la nacional. Y en Sí. ese sentido, pues fueron balazos a las piernas. Lo que va a suceder si no hay un planteamiento claro acerca de cómo se va a recuperar la economía después de esta pandemia y que no haya planteamientos específicos para la cultura, pues va a ser un balazo en la cabeza y no nos vamos a recuperar de eso. Te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo, gracias por toda tu sabiduría, gracias por toda esta pasión también que compartimos con toda la gente. Vamos a invitarlos a que esto lo puedan escuchar todo el tiempo, se va a quedar en el Face, se va a quedar en YouTube, lo podemos repartir todas las veces que sea necesario para poder generar esa conciencia. Y bueno, culturalmente responsable está de la mano para poder hacer de México una efectiva
nuevamente un país de vanguardia cultural, un país de vanguardia y de leyes que sean realmente en favor de la cultura y volver a ser esa punta de lanza que lo fuimos durante mucho tiempo. No te me vayas, despido solamente el programa. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Gracias a Miguel Valls, que hace posible toda esta transmisión. Gracias a Rubén Colomo. Y en los controles a mi querida Lina, muchísimas gracias. A Óscar, Alejandro, a Samantha y a todos los que hacen posible a través del canal de los expertos, Expert TV. Y mi nombre es Osvaldo Huerta, a través de Culturalmente Responsable. Recuerden, vamos a estar subiendo diferentes convocatorias, entrevistas con más artistas, especialistas. Participen en ellas, suban los videos. Tenemos el canal también de Culturalmente Responsable para que puedan mandarnos su material y compartir aquello que haces desde tu casa para que la gente lo conozca. Recuerda que todo el mundo te ve, no sabemos quién. Y en cuanto salgamos, varios nos vamos a hablar como locos para poder trabajar juntos nuevamente. Esto es la cultura y esto es Culturalmente Responsable. Gracias, Arturo, y nos vemos pronto. Por lo pronto, ahí en las redes. Gracias. Contacto en Cultura. Háganlo viral. Queridos amigos, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo el uso horario en el que nos estén sintonizando. Mi nombre es Osvaldo Huerta. Bienvenidos a Culturalmente Responsable TV a través de Expert TV, el canal de los expertos. Y estoy muy contento el día de hoy porque, bueno, después de muchas cosas